Y vamos a ver la parte que sigue, la parte 5 de Camino a la Redención. Y ya estamos casi por terminar esta serie. Y vamos a hablar acerca del castigo que Jesús llevó por nosotros y de su resurrección y de lo que hizo después de la resurrección y cómo su victoria es nuestra victoria y su nombre es nuestro nombre. Y vamos a retomar donde dejamos la semana pasada, antepasada. Y quiero que vayan comenzando a leer. Me imagino que todos ustedes fueron obedientes y leyeron el libro de Éxodo, todos, ¿verdad? Yo sé que sí. Ok. Y si no, el Espíritu les va a hablar. Pero estamos muy cerquita, de hecho, hasta donde yo entiendo, es el siguiente paso que Dios quiere que aprendamos aquí en la congregación acerca de los dones espirituales, de los dones del Espíritu. Entonces, para que ustedes vayan ya teniendo algo de avance, que sepan que no vayamos a hablar de términos que nunca han escuchado. Yo sé que la mayoría de ustedes lo han leído ya, pero los que no y los que ya, vuelvan a recordar y lean el capítulo 12 de Primera a los Corintios. ¿Ok? Y ahí habla acerca de los dones espirituales, los dones que concede Dios a través del Espíritu Santo. Muy importante porque dice, y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, si es un mandamiento, para nosotros debe ser una orden. Sí, Señor, no ignoro acerca de esos dones espirituales. ¿Qué quieres que aprenda? Bueno, pues vamos a leer. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, en Primera de Pedro, nos quedamos en que Jesús, después de haber exhalado su espíritu, y esta semana vi una pequeña caricatura que me puso a pensar un poquito acerca de la vida que había en Jesús. Sí, es cierto, o sea, recibió la carga del pecado total. El pecado de Adán, no el pecadito de que ayer dije una mentira grandota o chiquita o lo que sea, o el pecado de este otro, no, llevó el pecado de la humanidad, el pecado de Adán. ¿Ok? Es mucha la diferencia. Y en esa pequeña caricatura vi algo que no había visto antes. Cuando Jesús exhala su espíritu, porque dice, consumado es, su cuerpo estaba totalmente desfigurado. Totalmente, hermanos. No crean que un rasponcito así y otro rasponcito y otra rajada aquí, las espinas nada más y la sangre corriendo. No. La Biblia dice que estaba desfigurado de los hombres su parecer. Porque le pegaron todas las enfermedades, todos los espíritus. Después de haber sufrido en el jardín de Getsemaní, después de haber sufrido los latigazos y todo lo que hicieron los romanos, y luego ser clavado en la cruz y lotos, o sea, todavía había vida en él. Un cuerpo lleno de vida, con la vida que tenía Jesús, no moría fácilmente. Adán, como les he dicho anteriormente, tardó 930 años en morir. Después de la muerte espiritual, su cuerpo no murió hasta 930 años después. Si Adán tuvo toda esa vida, imagínense la vida que tenía Jesús. Por eso aguantó tanto en el camino a la cruz. Su cuerpo estaba lleno de vida.
Y aunque estaba desfigurado después de las 3 horas de oscuridad que vinieron, porque lo crucificaron a las 9 de la mañana, y a las 12 del día dice que vino unas tinieblas sobre toda la tierra. De las 12 a las 3 hubo oscuridad. En esa oscuridad fue cuando los demonios que lo rodearon, los toros de Basán, los perros malignos, de las cuadrillas que se habla en el Salmo 22, fue cuando atacaron, fue cuando entraron y golpearon el cuerpo de Jesucristo con el pecado de toda la humanidad. Con todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar y las que no se puedan imaginar. Todo fue y pegó en el cuerpo de Jesucristo y su cuerpo siguió con vida. Y esto es lo que vi yo. Cuando dijo, consumado es, después de eso, dice, y exhaló el Espíritu. Él lo exhaló. El diablo no le quitó la vida. Él se rindió por fe al Padre y recibió la muerte por fe, exhalando el Espíritu. No me pregunten cómo, pero yo sí les digo una cosa. Ninguno de ustedes tiene por qué morir enfermo, si es que no viene Jesucristo antes. Ninguno de ustedes tiene que pasar por los efectos de la muerte por medio de una enfermedad. Porque Jesús gustó la muerte por ustedes. La probó, la escuchó, la tocó, la olió, la vio por ustedes, para que nosotros no tuviésemos que gustar esa muerte. Entonces, cuando ustedes ya estén llenos de vida, cuando ustedes ya estén satisfechos en esta tierra, y le pregunten al Padre y digan, Padre, ya terminé mi obra aquí. Ya es todo lo que voy a hacer aquí en la tierra por ti. Yo no sé la edad de cada uno. Sé la edad y la voluntad del Padre para cada uno de ustedes, que es 120 años. Pero individualmente, ustedes tienen una comunicación con su Padre. Y si ustedes deciden que ya es suficiente lo que han vivido, y el Padre les dice, es suficiente. ¿Quieres venir conmigo? Si ustedes deciden eso, lo único que tienen que hacer es ponerse en acuerdo con Dios. Y en ese momento, o en el momento que ustedes traten con Dios, el espíritu de ustedes puede ser exhalado y subido al Padre sin que su cuerpo sufra dolor o enfermedad o angustia o lo que sea, hermanos. Porque Hebreos 2, versículo 9, dice que Jesús probó la muerte por nosotros. ¿Ok? Entonces, no sé, desde ahorita váyanse haciendo a la idea de que si Jesús no viene por su iglesia antes de que nos toque a nosotros dejar este cuerpo, ustedes tienen la opción de no sufrir muerte como el mundo la sufre. Pero ¿cómo me voy a morir si no estoy enfermo? Eso no es problema tuyo. Es difícil para la mente entender esto, pero está escrito. Y yo decido creer lo que está escrito. De manera que cuando yo tenga que irme, me voy a poner de acuerdo con Dios. Pero la gloria no se la va a llevar el cáncer, ni un SIDA, ni un lo que sea. La gloria se la va a llevar siempre mi Señor Jesucristo, el Padre, cuando yo tenga que tomar una decisión. Tómenla ustedes también. 1 Pedro, capítulo 3, hablando de cuando Jesús bajó y exhaló su espíritu y fue hablando el Salmo 22, declarando el Salmo 22 mientras bajaba los diferentes niveles del infierno, donde nivel a nivel Él tuvo que ir pasando por lo que pasan los que están ahí y sufriendo lo que sufren los que están ahí, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Y en la medida que él iba bajando hasta el corazón de la tierra, porque así dice la Biblia en Efesios, yo voy, no vayan ustedes, en Efesios 4, versículo 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente o primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús descendió a donde ningún otro pecador ha descendido, porque ningún otro pecador ha llevado el pecado de la humanidad sobre él. Los adúlteros tienen su lugar. Los borrachos tienen su lugar. Los mentirosos tienen su lugar en el infierno. Pero ninguno de ellos está en ese nivel porque fueron borrachos o mentirosos o adúlteros. Están en ese nivel porque murieron borrachos, adúlteros y mentirosos sin Cristo Jesús. Esa es la única razón por la que personas están en el infierno en este día, porque no tienen a Jesús en su corazón. No lo tuvieron en el momento que exhalaron su espíritu, o que fue exhalado por ellos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero Jesús bajó a las partes más bajas del infierno para, en ese lugar, comenzar a sufrir el conjunto de castigo que el pecado de Adán hizo. Fue sobre él. Y el Espíritu de Jesús, cuando iba bajando, ya no tenía la presencia de Dios, porque esa presencia se había retirado de él. Por un momento, dice la Biblia en Isaías, por un momento te abandoné. Porque el Padre no habita las tinieblas. Y en el momento que Dios se separó de él, de su espíritu, Jesús murió espiritualmente. Y esto les cala a los religiosos. No los soportan. No pueden entender cómo alguien puede pensar y decir esas cosas. Bueno, lo único que les falta es leer la Biblia. Eso es todo. Porque si Jesús no hubiera muerto espiritualmente, cada uno de nosotros hubiéramos tenido que bajar a pagar la deuda que corresponde al ámbito del espíritu, por causa del pecado de Adán y el pecado nuestro, que dicta un castigo por las consecuencias de los actos que nosotros hicimos. ¿O qué persona va a la cárcel aquí nada más porque sí? Bueno, hay veces que se equivocan las autoridades, pero están en esa cárcel porque están pagando ciertas consecuencias. ¿Verdad? Es cuando entra Cristo que esas consecuencias pueden ser revertidas. Es lo mismo en el aspecto espiritual con lo que hizo Jesús. Fue y pagó lo que a nosotros nos correspondía en las partes más bajas del infierno. De manera que su espíritu, que ya no tenía la vida de Dios en él, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Lo dice claramente él. Si ustedes tienen algo, y estoy hablando a los que están en el internet, pero si ustedes tienen algo en contra de eso, vayan y hablen con Jesús al respecto y díganle, Jesús, ¿es cierto que tú moriste espiritualmente? Hablen con Dios directamente, porque eso es lo que dice la Biblia. Y entre más rápido lo entiendan, más libres van a ser ustedes. Porque esto engrandece a Jesús, no lo minimiza. Engrandece la obra de salvación, no la achica. Tremendo, tremendo, hermanos, esto. Gracias, Jesús. Versículo 18, capítulo 3 de 1 de Pedro, dice, siguiendo con donde dejamos hace 2 semanas,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Él por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Si fuera eso todo lo necesario, ahí hubiera acabado el versículo. Pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir vivificado en el Espíritu? Que no tenía esa vivificación antes. O sea que el Espíritu estaba muerto. En el infierno fue vivificado. Es decir, en el infierno nació de nuevo. De donde todas las personas que han ido desde el inicio de la creación, ni uno solo de ellos ha podido salir. Ni aunque les compren indulgencias plenarias al 100 por 1. No salen de ahí. Porque la paga del pecado es muerte. Y a través de los siglos y a través de las edades, las personas que morían en Dios tenían que ir a un lugar que está aún separado del infierno, arriba del Hades, el seno de Abraham. Y ahí esperar. No estaban sufriendo los tormentos, porque así dice la historia del rico y Lázaro, pero estaban en el corazón de la tierra, estaban en el infierno. Entonces imagínense a David, imagínense a los grandes profetas y reyes que estaban en Jesús, que estaban en Dios, en Jehová. Cuando vieron a ese hombre bajando, imagínense lo que han de haber sentido en esa cárcel. Es como, me imagino yo, como estar en una prisión y ver al carcelero que viene con las llaves para abrir y que salgas y te vayas. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Porque en Colosenses, ahorita vuelvo ahí a Pedro, en Colosenses, hermanos, dice lo siguiente, en el capítulo 2 de Colosenses, dice, en el versículo 13 en adelante, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos. ¿Cuántos pecados dice? Todos los pecados. Así que, ¿habrá algún pecado presente, pasado o futuro que ustedes hayan cometido, están cometiendo o vayan a cometer que Jesús no haya perdonado? Si ustedes están, lo único que tienen que hacer en esa situación, lo único que tienen que hacer es decir, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Y el asunto del pecado en sus vidas, aunque vuelvan a cometer pecado en el futuro, está saldado para entrar al cielo. Sí tienen que arrepentirse y sí tienen que entrar otra vez en compañerismo con Dios si cometen nuevo pecado, porque no queremos darle armas al enemigo. Entonces, si ustedes cometen un error, corríjanlo y vuelvan a entrar en comunión con Dios para que puedan caminar en victoria aquí en la tierra. Esa es la diferencia. Ahora, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta de los decretos que estaba en nuestra contra? Bueno, todo comenzó con Adán. Y el pecado entró por un hombre, entró por Adán.
y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Está escrito. El pecado entró por Adán. Y esa es el acta que fue anulada en la cruz. La cuestión es que no tenía nombre. Los hombres no sabían qué estaban haciendo hasta que no vino Moisés y Dios le dio la Torá y les dio los códigos de conducta y les dio los mandamientos. Ahora esa acta tenía un nombre. Y ahora si tú decías una mentira, sabías que había unas consecuencias. Si tú hacías esta cosa, ahora tenía un nombre. Entonces, por eso es que en los diferentes seminarios se dice que el acta anulada fueron los decretos que a través de la ley vinieron. Y es correcto. Vienen desde atrás. En la cárcel romana, en los romanos, cuando se metía a alguien a la cárcel, iba y se le encerraba y se ponía una nota, la palabra es teleo, y en esa nota se escribía lo que ese reo había cometido y la sentencia que tenía. Y una vez que pasaban los días, llegaba el carcelero y borraba todo eso, cuando ya se había cumplido el término. Y el prisionero podía salir. Jesús borró, te leo, toda nuestra deuda para con Dios. Toda. La deuda de ustedes, la deuda mía, la deuda de todo el mundo, le hizo así. No quedó blanca, quedó colorada, roja. Pero no tenemos nosotros absolutamente nada que ir a pagar. Sin embargo, hay un castigo en el ámbito espiritual para todos aquellos que no accesan ese regalo de Dios en Cristo Jesús. Y van a ir al infierno por toda la eternidad. De eso no hay duda. Como tampoco hay duda que todos los que hemos recibido a Cristo Jesús vamos a ir a la presencia del Padre por toda la eternidad. Hijo, qué tremendo. Esa es la verdad, hermanos. Y despojando, 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, una vez que Jesús llevó el castigo de toda la humanidad, el castigo de Adán, de todo el mundo en el infierno, y su espíritu fue cada vez haciéndose chicharrón, por no hallar otra palabra mejor, que se fue haciendo chiquito, se fue contrayendo, se fue con el castigo de cada uno de nosotros. De repente, hermanos, hubo una luz que entró hasta esa parte más profunda del infierno, y la Biblia lo pone como la gloria de Dios y como la acción del Espíritu Santo. De esas dos formas. Romanos 6 y Romanos 8 habla de esas dos formas. La gloria de Dios o el Espíritu de Dios. Fue quien entró hasta lo más profundo por la injusticia que se estaba haciendo sobre su cuerpo. Sobre su espíritu. Porque Jesús no pecó. Y una vez que se pagó la deuda delante de Dios del pecado de Adán, entonces esa luz entró a lo más profundo y entró en el espíritu de Jesús. Y aquello que estaba engarrotado, aquello que estaba hecho chicharrón, comenzó a desenvolverse, comenzó a extenderse, comenzó a pararse otra vez. Y dice la Biblia que le dijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dios le dijo a Jesús nuevamente, tu trono, oh Dios. Dios, en Hebreos capítulo 1.
Entonces, Jesús venció en el infierno a Satanás, en su propio territorio, por el hecho de que la muerte no lo pudo retener como había retenido a todas las demás personas, como está reteniendo a muchos que están ahí por no haber recibido el regalo de Dios. Y volvió a la vida y venció a Satanás y lo despojó de todas sus armas. Dice la Biblia que lo dejó en Hebreos 2:14 y 2:15. Y el ejemplo que viene a mi mente es de los tractocamiones cuando terminan su viaje diario. Roger puede entender muy bien esto. Cuando termina su viaje diario, van y se estacionan. Y está haciendo mucho frío o está haciendo mucho calor, la cámara del camión tiene aire acondicionado, tiene calefacción, ¿cierto? Pero ese camión, para que esté en ese lugar donde les permiten dormir y estar frío o estar calientito, tiene que estar prendido. Pero me acuerdo muy bien de la palabra que me dijo aero. Es la palabra prendido, pero no está caminando. Está, híjole, ¿cuál sería la palabra aero? O sea, funcionando, mas no ejercitando su poder. Está desprovisto, en vano. Está desprovisto de su poder, aunque está caminando ahí. Digo, aunque está funcionando. No puede hacer nada. No puede pasar y llevarse a alguien con todo el poder que hay en ese tractocamión. No puede hacer nada. Bueno, esa es la palabra que Hebreos 2:14 y 15 usa cuando dice para destruir por medio de la muerte espiritual al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Destruir es aero, dejarlo funcionando. Pero no tiene poder para hacer absolutamente nada ya. Y le quitaron las llaves del Hades, le quitaron las llaves de la muerte, le quitaron el poder del imperio, lo despojaron totalmente de todo su poder y Jesús se levantó victorioso de entre la muerte. Y ahora Él tiene las llaves de la victoria, de la vida. Ahora Satanás no tiene el yo, te vas aquí porque yo digo. No. La palabra la tiene Dios y tiene las llaves y tiene el poder para hacer absolutamente todo por encima de la voluntad y del imperio de la muerte. Tienen que entender esto, hermanos. Tienen que entenderlo. Ya ganamos. Somos más que supermanes. En Cristo Jesús. Los despojó y los exhibió públicamente. Los amarró a todos los demonios, al mismo Satanás, a una cuerda larga. El ejemplo es los romanos cuando tomaban cautivos al pueblos y los llevaban todos presos, todos uno tras del otro así. Y llegaban a Roma y llegaban a la plaza y le daban vuelta, exhibiendo el trofeo que tenían y habiéndolos despojado, los exhibían públicamente para que todos los vieran y se burlaran de ellos. Así le sucedió a Satanás y a todos sus demonios. Los exhibió delante de todo el seno de Abraham. Y yo me imagino a David, los brincos que ha de haber dado, ya de ver los gritos que ha de haber echado una vez que vio a Jesucristo levantarse entre los muertos y vencer la muerte y verlo caminando derechito donde estaba él y tumbar todas las puertas y quitarlas y traerlas, exhibiéndolos a todos públicamente. Sí, en la tierra, cuando traían el arca, llegó hasta el punto
de despojarse sus vestidos e ir bailando desnudo. Y decía, no me importa. No, híjole, qué asco de viejo, dijo la esposa. ¿No te da vergüenza? Pues, ¿cuál es la palabra que usa? Más vergüenza te va a dar. O más, híjole, se los pongo ahí en el internet. O sea, donde Micael o Maica, o ¿cómo se llamaba? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Dijo, qué vergüenza, o sea, eres el rey de Israel y vienes bailando desnudo. Más desagradable seré ante tus ojos. Usa otra palabra en la Biblia, pero más desagradable seré ante tus ojos, aún, del gozo de David ante la presencia del Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermano? No, híjole, pues, yo todavía no llego a eso. No creo, pero sí me levanto y corro a veces del gozo. ¿Verdad que no? Qué bueno que no dice. Pero sí me levanto y corro de la emoción que no cabe en mí, hermanos. En pijama sí. Normal le hago así al pijama y corro. No, es tremendo, hermanos, tremendo. O sea, la palabra de Dios. Bien, ok. Híjole, todavía me falta mucho, pero lo voy a recortar a 2 versículos más. Y si tenemos que extender todavía la siguiente semana, no le hace, ¿verdad? Ustedes todavía pueden aguantar más resurrección, porque el poder que está ahí, yo quiero que ustedes entiendan también el nombre que se le dio una vez que fue resucitado. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Bien, en Hechos 13, vamos a Hechos 13. Rapidito. Y en Hechos 13, les dije la semana pasada que este pasaje trata exclusivamente con el momento en el que Dios declara a Jesucristo Hijo nuevamente. No fue cuando vino y nació de María, porque Jesucristo ya era Hijo. No fue cuando fue bautizado en el Jordán, porque el Padre nada más dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Verdad? Eso es lo que dijo el Padre. Pero aquí en Hechos 13:33 dice, 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Entonces está hablando de la resurrección, ¿verdad? Está hablando del momento en el que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, esto es lo que está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿cuándo lo engendró Dios? ¿Cuándo lo engendró Dios? En el momento en que resucitó de los muertos, ¿verdad? Bueno, vamos a Hebreos, esa es la última cita, en Hebreos capítulo 1, entonces estamos hablando de que Dios lo llamó nuevamente hijo y que dejó de ser hijo. qué tremendo. Y yo sé que ya para ahorita muchos ya apagaron el internet, qué bueno. Pero Dios dejó de ser padre y Jesús dejó de ser hijo por un momento. ¿Qué tanto momento? Bueno, cuando menos, desde el momento en el que, si fue en el jardín de Getsemaní, si fue en la cruz, desde el momento en que Jesús dijo, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? El momento que el Espíritu de Dios tuvo que salir de él, hasta el momento en que fue resucitado de los muertos. Estamos hablando de 3 días y 3 noches, y a lo mejor un poquito más. Por un breve momento lo llama la Biblia, pero dejó de ser hijo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan.
porque la Biblia así lo describe. Y el que no entienda esto, no ha entendido aún el amor del Padre para con nosotros. 5, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es una pregunta. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno. A ningún ángel Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles son ciertamente creaciones de Dios, pero no son hijos de Dios. Ay, es que bonito niña tienes, es un angelito de Dios. Pues si es un angelito, está rara tu niñita. Pues sí, o sea, yo quiero que ustedes se alineen con la palabra. No es un angelito, perdóname hermana, no es un angelito, es una hija de Dios, una creación de Dios en Adán y Eva y luego ahora en Cristo Jesús. Es un hijo o hija de Dios, que es una clase más alta que la de los ángeles. Hebreos 2 dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles caídos. Jesús fue hecho menor que ellos porque vino a hacerse semejante a los hombres y tomar forma de hombre. Y bajó al nivel en el que estábamos nosotros. Por eso fue hecho menor que los ángeles. Lo dice en Hebreos. En el Salmo 8, cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho menor que los ángeles, la palabra ángeles está equivocada. Táchenla, quítenla de su Biblia. La palabra que debe de ir ahí en el Salmo 8 es, fue hecho menor que Elohim. Consúltenlo en el diccionario y van a ver que los que tradujeron la Biblia no tuvieron los pantalones para ponerle Elohim. El hombre fue hecho menor que Dios, poco menor que Dios, no que los ángeles. Y lo cita en el Hebreos, lo cita el autor de Hebreos. Cita el Salmo 8. Porque ¿a cuál del hombre, qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que le visites? Está citando el Salmo 8. Pero luego en el versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí sí la palabra es malaquín. Ágelos o agelos, ángel, mensajero. Jesús fue hecho menor que los mensajeros y que los mensajeros del diablo por abajo de ellos, para participar de carne y sangre como nosotros. Y en esa condición vencer a Satanás, que era la única condición en la que podía ser vencido, en semejanza de hombre. Ok, con esto cierro. Versículo 5, nos quedamos a la mitad. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito, ahí está hablando de el primero de entre los muertos, hecho nuevamente hijo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo, ahora sí lo vuelve a llamar hijo nuevamente, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, fíjense cómo Dios le dice a Jesucristo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Le restituyó el lugar donde había estado antes. Filipenses dice que se despojó a sí mismo de sus privilegios divinos. Aquí fue restaurado nuevamente
de sus privilegios divinos, aunque todavía está en obediencia al Padre hasta que termine el séptimo milenio, cuando entrega todo al Padre, ¿verdad? Así dice la Biblia. Entonces, el que no ha entendido esto, va a decir 1001 barbaridades de que Jesús no es Dios, como dicen ahí ciertas sectas, de que Dios no existe la Trinidad, como dicen ahí ciertas denominaciones. Son puras barbaridades, hermanos, herejías, porque no han entendido por qué tuvo que Dios venir a esta tierra como hombre. Y la razón de eso son ellos mismos que no entienden. Por ellos murió, para que ellos no tuviesen que sufrir la muerte eterna. Por ustedes, por cada uno de ustedes. Así que razón suficiente para elevar nuestra acción de gracias y nuestros brazos y dedicarle nuestra vida a Dios de aquí a que venga o de aquí a que tengamos que dejar este cuerpo. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. Me gozo. Y aquí voy a terminar. Hasta la siguiente semana vamos a ver la última parte de lo de David. Ok, déjenme nada más en lo que está. Es el pasaje del que estaba hablando. Dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Así le dijo la esposa. Y David le dijo, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo y Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así que eso es lo que el rey David hizo. En otras palabras, como decimos nosotros, le valía, ¿verdad? Le valió. Pero Dios es bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, en el nombre de Jesús.